Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Nuestras Memorias. Hoy les estaremos contando sobre el paso de la televisión en la memoria a través de la modernidad. Así es, Sandra. Hoy tocaremos tres temas principales, empezando por un olvido en la televisión. ¿Comenzamos? Comenzamos. Para el programa de hoy tenemos una invitada muy importante. Nuestra invitada se llama Nicola Guillón. Ella es comunicadora social y ha tenido varias interacción y experiencia en el mundo digital. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos por invitarme al programa. Bienvenida, Nicola, a nuestro programa Nuestras Memorias. Ha sido un placer tenerte acá con nosotros esta noche. Como te comentaba hace un momento, vamos a hablar sobre el paso de la televisión en la memoria a través de la modernidad. El primer tema que vamos a tratar el día de hoy es un olvido en la televisión. Como ha pasado el tiempo, digamos en años atrás, la televisión a sí mismo le han llegado reemplazos. Por ejemplo, las redes sociales, el streaming. Entonces, creemos que la televisión ha quedado, como bien lo dije anteriormente, tiempo atrás, y llevan cosas nuevas. ¿Qué nos puedes decir de este tema? Que sí, obviamente ha habido nuevas tecnologías, y con las nuevas tecnologías y el desarrollo también de la ciencia, y lo que te estaba diciendo de estas nuevas tecnologías, se han cambiado, se han reemplazado, digamos, la televisión, por ejemplo, cuando también pasó con la prensa, que ya no hacemos tanto como los temas de periódico y demás, y entonces todo va cambiando. Digamos, la televisión se ha cambiado por medios digitales, por medios diferentes de ver, por ejemplo, series y demás, como los Netflix y demás. Entonces sí hay un evidente cambio en la televisión y en el proceso que las tecnologías han tenido, y obviamente el impacto que nosotros tenemos en la sociedad. Sí, esa sería como la evolución como tal de la televisión que ha tenido a través de este tiempo, y incluyendo las nuevas tecnologías, como lo dices. Yo diría evolución o involución. Yo diría que hay una involución en la televisión, porque en cierto punto se quedó ahí, o sea, no nos ha llenado o no ha impactado diferente a las personas, y nosotros ya hemos encontrado, digamos, maneras diferentes de encontrar como diversión o entretenimiento. Lo que te decía, hay nuevas plataformas como también está el streaming y demás, donde podemos ver nuevos temas, ver diferentes series, ver de una manera diferente la dirección, la producción y demás, que ya estamos acostumbrados a ver. Hablando de streaming, cuéntame para ti qué es streaming. Para mí el streaming son como estas transmisiones en línea, en las diferentes plataformas que no tienes necesidad de descargar. ¿Crees que esta tecnología del streaming, por llamarlo así, se ve de alguna manera con evolución a futuro? Claro, está reflejado de hecho en los jóvenes, en los millennials y en los centennials, y yo creo que de hecho este paso de millennials a centennials lo ha marcado un poco más. Entonces sí debe haber una evolución, y la ha habido a lo largo de los años. Como veníamos hablando sobre la televisión, ¿crees que la televisión puede generar algún cambio en los seres humanos? Yo creo que ya lo generó. En principio, cuando el presidente lo trajo a Colombia, digamos que era ya un tema en donde las personas se reunían, en donde las personas empezaban a ver, digamos, ya no comían, por ejemplo, en la sala todos, sino ya todos se iban a la televisión. Ya es un tema que se ha cambiado a la humanidad, y también a la manera de comportarnos en familia, en principio. ¿Crees que la televisión hace que la práctica de leer se disminuya? Yo creo que sí es una práctica que ya se ha evidenciado, porque los jóvenes, por ejemplo, muchos ya no están interesados en leer, y para de pronto facilitar el tema de la lectura y demás, ya hay audiolibros y hay otras cosas. Por ejemplo, los libros ya tienen sus versiones de película. Muchos chicos y jóvenes prefieren verse la película, hablar del tema, y no leer los libros, que de pronto debería ser algo que nosotros deberíamos empezar a educar y demás. Ya que nos has aclarado un poco más las dudas sobre el olvido de la televisión, pasemos al emergente mundo digital. Como lo hemos, digamos, durante el programa lo hemos hablado, el tema de las redes sociales, el internet, prácticamente se ha encargado de transformar este mundo, esta era digital, en donde se empiezan a reemplazar este tipo de formatos, ¿cierto? Entonces, pues,
digamos, se pueden, como lo habías dicho ahorita sobre el tema del audiolibro y demás, los discos también dejan de aparecer de alguna manera, ya que todo lo podemos descargar por internet. Frente a este tema, ¿por qué crees que las plataformas digitales influyen tanto en las personas? Acá ya entramos con lo de la emergencia digital y demás, empezamos a ver, digamos, que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones empiezan a adentrarse a la vida de los seres humanos. Entonces, digamos que la influencia que tiene es bastante, porque digamos que ya todo lo solucionamos y es más, trabaja más con la inmediatez, ¿no? De que vemos todo de inmediato por las redes sociales o por Google y demás plataformas que nos ayudan a resolver cosas de nuestra vida cotidiana y que evidentemente influyen un montón, porque digamos que de cierta manera, aunque a mí no me parece, muchas veces facilita las búsquedas y facilita, digamos, la información en las personas, entonces sí influye un montón. ¿Qué tan importante puede ser la televisión con la llegada de este mundo digital? Independientemente, claro que digamos, esta televisión o los programas de televisión también tienen su aporte en el área digital. ¿Qué nos puedes decir? Para mí empieza a pasar a un segundo plano la televisión, a menos de que ellos empiecen, digamos que las personas que producen televisión empiecen a ver de una manera diferente y nos lleguen con productos diferentes que a los jóvenes ya nos parezcan un poco novedosos. Entonces, de alguna u otra forma, lo que hacía la televisión pues ya lo ha venido a reemplazar las nuevas tecnologías y es un cambio que no puede dar paso atrás. Los que deberían como moverse y empezar a adaptarse a este cambio, a hacer cosas diferentes, son los medios de televisión y los medios tradicionales. ¿Quién se encarga de los riesgos que pueden existir en estas plataformas digitales? En Colombia, por ejemplo, el Ministerio de las TIC, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, digamos que regulan tanto la radio como la televisión, como los programas que se pueden pasar y no, y los programas que tenemos, de hecho, hasta online. Digamos, como lo hemos hablado sobre la evolución que ha tenido el mundo digital, ahora hablemos un poco sobre el cambio que tuvo el pueblo colombiano, de alguna manera decirlo, cuando llegó la televisión acá. Digamos que ya te lo había comentado un poco, cuando el presidente trajo la televisión a Colombia, empezamos a ver que, digamos, muy poca gente y la gente que tenía dinero era la que traía los televisores, que eran esos grandotes de pantalla, y los demás del barrio se iban a la casa a ver, digamos, la televisión o la novela o lo que sea que tenían. En principio era con un fin educativo que ahora no se ve, entonces sí ha tenido un cambio. Pasando al tercer tema sobre el ecosistema mediático, son estas relaciones que se tienen o interacciones sobre los medios de comunicación y las redes sociales. Para ti, ¿qué es el ecosistema mediático? Digamos que es más el movimiento de masas respecto a estas nuevas tecnologías y todo el entorno digital de televisión, de prensa y demás. Entonces es como nos movemos y la influencia que estas tienen en las masas como tal. Para ti, ¿cuáles serían estas nuevas formas de interacción dentro de este mundo mediático? Las nuevas formas de interacción son las que hemos venido hablando en todo el camino de la entrevista, son las nuevas plataformas digitales, las redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram, algunas que se quedan muy poco y otras que duran un montón y que tienen mucha influencia en la publicidad, en los chicos, en los jóvenes y demás. Entonces el streaming y todo lo que veníamos hablando y las nuevas plataformas que reemplazan también a la televisión, como es el Netflix y demás. Hablando de estas interacciones, ¿crees que este tipo de interacción que se puede generar en diferentes plataformas trae algún riesgo? Claro que sí, de hecho el ministerio las regula, el ministerio de las TIC, porque sí hay bastantes riesgos. De los temas y digamos que las plataformas que más conllevan riesgos son, por ejemplo, Facebook, Instagram y las redes sociales, porque los chicos y los jóvenes de 12 o menores, mucho menores de 12 años, y hasta los jóvenes y los adultos, sufrimos mucho de riesgos como pueden ser el sexting, ciberacoso, ciberdependencia, el grooming, que todos estos dos tienen que ver con delitos sexuales, con delitos de maltrato y demás, y que deben estar regulados. Entonces digamos que ya hay un programa del Ministerio de las TIC que los regula, ya hay embajadores y ya hay digamos que ellos tienen personas que tratan de ayudar y capacitar a las personas y más a los colegios, porque es un tema que de verdad es alarmante,
por los riesgos que conlleva, y digamos que la libertad y la inmediatez que tienen las redes sociales es compleja. Entonces ahí es cuando decimos lo de Spider-Man, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que todos debemos como entender todo lo que abarcan las redes sociales y el cuidado que debemos tener con ellas. Muchas gracias, Nicole, por la interacción que tuviste en nuestro programa. De verdad nos alegra mucho de haberte tenido y del aporte que nos has tenido para nuestro programa. Dale, muchas gracias, que estén muy bien. Lo que pasa es que al mundo se le escapó el periodismo. Ahora lo que debemos hacer es reinventarnos en el mundo. Gabriel García Márquez.